Bueno, amados hermanos, en este día pues vamos a hablar algo bien interesante, bien importante para todo aquel que quiera conocer la verdad del Evangelio, que quiera conocer el Señor Jesucristo, porque nosotros sabemos que Él es la verdad, el camino y la vida eterna, y nadie viene al Padre si no es por Él. Entonces el tema, pues hablando aquí entre nosotros mismos, ¿cierto? Entre nuestros hermanos, y todo aquel que está escuchando y quiere saber la verdad, eh, pues esto lo hacemos por amor al Señor Jesús. Y el que es oveja del Señor Jesús va a escuchar su palabra y la va a entender, porque esto no se trata de tener la vista y el oído, o sea, como si fueran estas vistas y estos oídos, o sea, como aquí en el mundo. No, la verdad no es esa. La verdad es que nosotros tenemos que tener oído y vista espiritual para que nosotros podamos entender la verdad del Evangelio. Entonces aquí con nuestros hermanos que están en todas las cuatro esquinas de la tierra, eh, los que ya se han salido del mundo ya saben la verdad y somos hermanos todos. Eh, y eso es lo que vamos a compartir. El tema es el templo de piedra. El templo que está en el sistema de este mundo impío, porque este sistema es la bestia. Son poderes fácticos que hay aquí en este mundo, que está todo acondicionado, ¿sí o no? Que sabemos en la palabra de Dios que el que reina esto es el príncipe de la potestad del aire y se llama Lucifer, el diablo, que Dios lo reprenda. Entonces, vamos a hablar una especie de introducción, ¿no? Una especie de introducción sobre el templo de piedra. Pues el templo de piedra es lo que está en el mundo, en el sistema de este mundo. Y todos los que se llaman filigreses o los que se llaman cristianos, entre comillas, porque no son cristianos verdaderos, porque andan en la carne, no tienen el Espíritu Santo. Y no tan solo los que van a ese templo de piedra, o llamado entre comillas allá en ese mundo, iglesias, porque esa no es la verdadera iglesia del Señor. La verdadera iglesia del Señor es todo aquel que está apartado y consagrado para el Señor. Entonces el templo de piedra son todas esas personas que van a esos lugares y se van allá a recibir esa doctrina, que es una doctrina falsa llena de demonios. Además, los que están allá son pastores asalariados, son pastores que no tienen el Espíritu Santo. Además, esos pastores a las esposas también le dicen pastoras. Y porque como es pastor, todo el mundo le dice a la esposa de ese pastor, pastora. Y no sabe la verdad y anda totalmente en las tinieblas. También hay falsos profetas en los templos de piedra que hablan con lisonjas, y hay falsos maestros que no enseñan la verdad, pura leche adulterada, y todos los que están ahí sentados pues escuchan y piensan que esa es la verdad, pero esa no es la verdad. El que me está escuchando en este momento, aquí a mis hermanos, esa no es la verdad. Es más, hablan diversas doctrinas diferentes. Esa es la introducción, ¿no? Diversas doctrinas diferentes donde hablan de diferentes Cristos, pero eso no es el verdadero Cristo de la gloria, nuestro Señor Jesús, el que vive y el que reina por los siglos de los siglos. También te sacan el dinero en el templo de piedra. En el templo de piedra tienes que pagar primicias, tienes que pagar diezmos y también más encima da la ofrenda. Y esas personas que van a diario allá, así vaya mañana, tarde y noche, un ejemplo, o mañana o en la tarde, tienen que dar el diezmo, tienen que dar esa primicia. Y si no tiene, pues se sienten mal. También vemos en esos templos de piedra que hacen tipo de células que se llaman,
y lo llevan de un lugar a otro y van a las casas y comienzan y hablan la palabra, pero es una palabra fría, con lisonjas, y dan el diezmo o lo que van a dar ahí, y eso no es para la gloria del Señor, no. Eso se lo llevan es al pastor asalariado que está en ese templo de piedra. También vemos en los templos de piedra, amados hermanos, en los templos de piedra vemos esto que dicen ahí en ese lugar: bueno, ¿quién va a hacer aseo? ¿Quién va a hacer aseo de baños? ¿Quién va a hacer aseo a este lugar? Tienen que ser humildes, esa es la obra del Señor. Entonces agarran la escoba, comienzan a arreglar las sillas y ellos piensan que esa es la verdad, que tienen que arreglar las sillas, tienen que barrer, y no se están dando cuenta que esa no es la verdad, porque la verdad es que toca que limpiar este cuerpo, que es el templo verdadero, el templo del Señor. Por eso en el sistema de este mundo, a esos lugares, en el sistema religioso, esos son los templos de piedra. Y los que se llaman allá en esos templos de piedra cristianos, que no son cristianos verdaderos, son cristianos Ronaldo, andan en la carne, son carnales, son sensuales, son hipócritas, van bien vestidos, hasta el pseudopastor asalariado va bien vestido, con su corbata, con su gel, con sus zapatos encharolados. Igualmente los filigreses que andan ahí van bien vestidos, pero a la final son todos hipócritas, porque no aplican lo que está escrito en la palabra. Es más, puede venir allá un mendigo o una persona que necesita de Dios, pero como lo ven así mal vestido, pues no lo reciben, y ellos piensan que eso es la verdad, y realmente no tienen el amor del Señor. Inclusive en los templos de piedra también hay personas que necesitan como un consejo, una exhortación, pero eso se llama ya que tienen que ir a la oficina o la oficina pastoral, que se dice, y tienen que esperar días y días, y hasta que el pseudopastor asalariado a mí me da o sea, me da risa en eso, porque ellos no entienden la verdad. Y tienen que ir allá a esa oficina del pastor, o la oficina pastoral, y hasta que él no se desocupe, y si pasan semanas, no pueden hacer nada, porque tienen que esperar el asesoramiento del pastor o el pseudopastor asalariado, y no saben que eso no es así. Esa es la introducción que estamos aquí hablando sobre los templos de piedra en el sistema de este mundo impío, lleno de abominación, que es el sistema religioso de la bestia. También vemos en los templos de piedra que están fuera de la verdad, andan bajo anatema, hablan doctrinas diferentes. Es más, si estamos hablando sobre fiestas, todos los días son fiesta, porque ellos están rigiéndose en este sistema de este mundo, y eso celebran las fiestas del 24, del 31, bueno, todas las fiestas que tienen y tienen pensado hacer, eso lo hacen, y ellos piensan que esa es como el amor de Dios, y vamos a hacer un asado aquí y allá, y ellos piensan que esa es la verdad, y están integrados ahí todos, y ese es el amor de Cristo. Esa no es la verdad. Te tomaron el pelo. Esa no es la verdad, porque la verdad es una sola, que es el Señor Jesucristo. Si estamos hablando sobre esos templos de piedra del sistema religioso, ahora ¿cómo será pensándolo ahorita en la Iglesia Católica? Que hay más o menos 7,000 a 8,000 santos, estatuas, ídolos, y ellos todos lo veneran. Esos pedazos de yeso, y ellos piensan que esa es la verdad. Adoran también en los templos de piedra a los pseudopastores, a los profetas, falsos profetas, que profetas no son, a los que hablan la palabra adulterada, que eso es una luz en tinieblas, no es la verdad. Es el mismo diablo. Entonces en los templos católicos también pues adoran, idolatran a los curas, a los sacerdotes,
Es más, al santo pontífice de Roma, que también lo adoran como si fuera Dios. Y sabemos que todas esas cosas, si usted lee la historia y investiga sobre la historia de los papas, usted se da cuenta que todos eran perversos. Además, eran filos. Y están más perdidos que la misma persona que está recibiendo esa palabra adulterada. Pero no tienen ojos para oír. No tienen ojos para ver ni oídos para oír. Y vemos también que tienen que ir siempre a ese lugar. ¿Van cuando? Van los sábados o si no van los domingos. Y si no van, pues se sienten mal. Y están bajo anatema. Eso se llama esclavitud de este mundo. Se basan en dogmas, en el catecismo, pero nunca leen la palabra del Señor. Y si leen, siempre se van a sacar excusas que esto en la Biblia dice que la idolatría es así, que eso no es idolatría, y realmente andan más perdidos y andan ciegos, y todas esas personas que he hablado pues van a ser condenadas, y el Señor tarde o temprano los va a lanzar al lago de fuego. Es más, yo también, pues eso siempre lo he pensado desde hace mucho tiempo, y usted va e investiga por Google y comienza usted a investigar y dice, bueno, voy a investigar cuál es la iglesia, por ejemplo, la iglesia, la Odisea, y usted investiga en el Google y mete imágenes y sale un título en la imagen, la iglesia o la Odisea, y sale un templo de piedra. Y todo eso es un adoctrinamiento de este sistema inmundo, porque es inmundo. Entonces todo eso es adoctrinamiento, y ven todas esas clases de las iglesias de Apocalipsis, y usted se mete en el Google y aparece un templo de piedra. O sea, las 7 iglesias del Apocalipsis, la Odisea, ¿cierto? ¿Cuáles son los otros nombres de las Odiseas? Sardis, Tiatira. Bueno, todas esas iglesias, usted se mete en el Google y siempre va a salir un templo de piedra, y la gente que se mete en el Google ve eso y dice, uy, sí, es que la verdadera iglesia es el templo de piedra. Pero realmente eso no es la verdad. Entonces, para eso estamos haciendo pues esta exhortación, este llamado de atención, para que se den de cuenta que están engañados por el mismo diablo. No saben la verdad. Creen en los hombres. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta del Señor. No tienen el amor verdadero del Señor Jesucristo, que es el mismo Dios. El Padre y el Hijo son uno solo, a quien al Hijo lo quiera revelar. Estamos hablando sobre esos templos de piedra, amados hermanos. Estamos hablando, bueno, de todo lo que, porque esa es la verdad. Es más, tenemos que hablar también y hacer esa introducción, que ahorita estamos mirando templos de piedra, ¿sí o no? Que van allá los homo, ¿cierto? Y van toda clase de personas ya con diferentes géneros y hacen esas cosas como si fuera la verdad, y todo eso es anatema. También vemos pseudopastores con zapatillas de mujer predicando, pero todo eso es del diablo. Ese es el mundo en que vivimos, pero los hijos y los verdaderos hijos de Dios que tienen el Espíritu Santo, ya no somos de este mundo. El que está en el mundo son los que no tienen al Señor. Si estamos hablando sobre los templos de piedra, pues también tengo que hacer énfasis pues a las diferentes doctrinas que hay en este sistema religioso hipócrita, abominable, del mundo religioso de la bestia, de los templos de piedra, que nosotros también tenemos que también estudiar eso, para que ustedes se den cuenta ¿qué es el sincretismo? El sincretismo es diferentes creencias. Bueno, en los templos de piedra también hay mucho sincretismo. También tenemos lo que es los politeístas, pues los politeístas son los que adoran diferentes dioses. Y el mismo católico
adora a los santos y eso es la representación de los dioses a los demonios y ellos adoran a todo eso y ellos dicen que no, que esa no es la verdad. Están totalmente engañados por el diablo. Tenemos los trinitarios, esas diferentes, ¿cómo se llama eso? Diferentes, sí, los sistemas de religión donde nos dicen, o a cualquier persona le dice, ¿dónde te congregas? ¿Cierto? ¿Y tú qué eres? No, bautista, trinitario. Bueno, ese sistema, pues esa no es la verdad. Los trinitarios creen en el Padre, en el Hijo y en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero ellos dicen que esos son tres dioses, tres personas, y esa no es la verdad, porque la verdad es una sola, el Señor Jesús, el Padre y el Hijo son uno. Tenemos los que aplican el triteísmo. El triteísmo son los mismos trinitarios, ¿no? Y tenemos también el trimurti. El trimurti, aunque de pronto usted no lo ha escuchado, son los que adoran a tres dioses, pero eso está en la India. Ellos creen en el dios Brahma, en el dios Shiva y en el dios Vishnu. Y esa no es la verdad. ¿Ve que ese es un sistema religioso donde esa no es la verdad? Y los pentecostales que dicen que creen en el Señor y todo, pero comienzan a hablar lenguas, pero eso no son lenguas del Espíritu Santo, sino lenguas de la Kundalini. Es más, eso significa también endechando a Tamuz. Endechando a Tamuz. Eso también lo habla la palabra del Señor. Son lamentos fúnebres, donde comienzan a llorar, a lamentarse, y ellos piensan que es el Espíritu Santo, ¿no? Esa es la lengua de demonios. También tenemos los unitarios. Todas esas clases de doctrinas, todos esos no tienen al Señor. Los unitarios. Los unitarios son todos aquellos que hablan del Señor, pero no reconocen al Señor como Dios. No reconocen al Señor Jesucristo que es la roca. Sí, creen en el Padre, en el Hijo, pero no reconocen que el Señor Jesús es Dios. Esa no es la verdad. También tenemos los adventistas. Los adventistas creen en el sábado, creen en el Shabbat, creen en un día de reposo y sabemos que el Señor Jesucristo, pues es el reposo porque es el Espíritu Santo. También los mormones, también los testigos de Jehová. Es más, los mesiánicos hablan del Mesías, pero quieren exaltar el día de reposo. Y ellos no entienden que el reposo es el Señor Jesucristo. Bueno, y tenemos una clase también de diferentes tipos de religiones, como la NASA, la IA, ¿sí o no? El ateísmo también es una religión, el de ateísmo. Es más, también adoran a la Madre Tierra. Imagínense, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso es el sistema de este mundo. Y la pregunta es, ¿será que aman a Dios? ¿Aman al Señor Jesucristo? Pues la pregunta es no, ellos no aman al Señor Jesucristo. Pero hay uno que también anda en la cabeza de todos estos, que se llaman los monoteístas, que son los judaizantes y los musulmanes que solamente creen en Dios. Los musulmanes creen en el Dios Alá y los judaizantes creen en Dios, pero no creen en el Hijo, en Jesucristo. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que el que no crea en el Padre y no reconozca al Hijo, pues es un anticristo. Y el que no reconozca al Hijo y al Padre, pues también. Entonces, todas esas cosas, ese es el sistema de este mundo. Y ellos están alejados de la verdad. Están bajo anatema, bajo maldición. Eso es lo que tenemos que entender. Esta es la pequeña introducción más o menos de 20 minutos. Pero es importante entenderlo porque ese es el templo de piedra. El templo que está en el sistema religioso de la bestia. Y ellos van todos los días, pueden ir cada 8 días, todos los días, pero esa no es la verdad, porque ellos no han entendido cuál es el verdadero templo. Y por eso se trata, pues, este estudio, de entender qué es el templo verdadero. Entonces, para poder nosotros entender cuál es el
templo verdadero, pues tenemos que irnos al Antiguo Testamento y hablar un poco sobre ese templo que el Señor Todopoderoso le dio la orden a Moisés para que lo hiciera. Y tenemos que basarnos desde ahí. Y ustedes mismos se van a dar cuenta cuál es el verdadero templo. Y ustedes tienen que discernirlo en el espíritu y entender que la verdad es una sola. Amén. Amén. Y antes de comenzar, amados hermanos, cualquier persona que me está escuchando allá, el que de la verdad escucha la voz del Señor Jesucristo. Nosotros estamos aquí para abrirle los ojos a todos aquellos que están en los templos de piedra y van allá y escuchan la palabra y quedan como en punto suspensivo y no saben, no entienden la verdad y quedan en las mismas. Pues ese es el templo de piedra. Todo eso está profanado, esa no es la verdad. Y voy a leer el libro de Hechos capítulo 5, versículo 1, para que nos demos cuenta que el que está en la verdadera verdad del Señor Jesús, el que está fuera de este mundo impío, fuera de este sistema, porque yo no voy a ningún templo de piedra. El Señor ya me sacó de allá, porque el Señor me mostró la verdad por su infinita misericordia a todos mis hermanos que están en los 4 extremos de la tierra. Mire lo que dice aquí, en el libro de Hechos capítulo 15, el concilio de Jerusalén. Y dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. Habían unos hermanos que estaban en la verdad en Cristo y enseñaban la verdad. Y dice, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, ¿no vio? Esos son los templos de piedra que quieren hacerlos circuncidar, pero del prepucio. Y los que están fuera de ese sistema inmundo son los que tienen el corazón circuncidado, que es la mente de Jesucristo. Los que están en los templos de piedra están circuncidados en el prepucio. ¿Qué significa eso? Que están haciendo ritos, están haciendo sacrificios, están yendo para aquí, para allá. Hay personas que se van para un lugar, hay gente que se va hasta el Medio Oriente a buscar. Esa no es la verdad, ellos están bajo esclavitud. Bueno, esto está sucediendo ahora. Y dice aquí, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Qué están haciendo en los templos de piedra? Pues le dicen lo mismo. Hey, ustedes no van a ser salvos si no vienen aquí al templo de piedra y estamos aquí alabando al Señor, porque esa no es la alabanza verdadera. Y ellos están bajo esclavitud. Y dice aquí, vamos a leer un momentico aquí. Vamos a leerlo rápido porque yo creo que aquí vamos a durar más o menos como vamos a hacer 2 capítulos, si Dios lo permite, si es la misericordia del Señor. Y dice así, en el versículo 2. Como Pablo y Bernabé tuviese una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. ¿Qué significa eso? Que los que estaban en la iglesia verdadera, los que estaban salidos del mundo, los que tenían el Espíritu Santo, ¿sí o no? Los que no estaban en esos templos de piedra, ¿sí o no? Entonces ellos le enseñaban la verdad a los que estaban metiéndolos a esclavitud. Eso es lo que tenemos que ver aquí. Entonces vamos a leerlo y vamos a hacer un salto en el versículo 24. Vamos a leerlo de ahí hasta el versículo 29. Y dice, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. ¿Qué quiere decir eso? Que los que están en esos templos de piedra están en la antigua ley, o sea, en el antiguo pacto, están bajo esclavitud. Y eso es lo que le estaba diciendo el apóstol Pablo a ellos, que no se fueran por allá porque lo están haciendo circuncidar, haciendo sacrificios, ritos. Y esa no es la verdad. ¿Qué dice la palabra de Dios? En un ejemplo, en Mateo, en el libro de Mateo, capítulo 19, versículo 13. Y pues si aprended lo que significa misericordia quiero, y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, dice el Señor.
al arrepentimiento. Entonces esas personas no se han arrepentido, no han venido al conocimiento de la verdad, los que están en los templos de piedra. ¿Qué dice el versículo 25 del capítulo de Hechos, del capítulo 15? Dice así lo siguiente, dice: nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. Ellos tenían esa bendición de que ellos llevaban la palabra a esas personas que estaban siendo engañadas para que no se circuncidaran en el prepucio, o sea, que no estuvieran bajo anatema, bajo maldición. Es lo mismo que está pasando hoy en día con esos templos de piedra, y eso es lo que estamos haciendo nosotros con esas personas que están en ese engaño, que se salgan de allá. ¿Qué dice el versículo 26? Hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todos los que están en la verdad van a dar la vida por el Señor. Todos los que están salidos de ese mundo impío. ¿Por qué? Porque dice Apocalipsis 18:4, salid del medio de ellos, pueblo mío, para que no sea partícipe de sus pecados y no recibáis parte de sus plagas. Y esas plagas y todas esas cosas hacen parte de la marca de la bestia, que si esas personas están allá en ese templo de piedra, todos ellos van a ser marcados por la bestia, y eso ya está sucediendo y ya está pasando, porque ya la mayoría, el 100% de esos templos de piedra ya están marcados. Esa es la estrategia del diablo, llevarlos para el lago de fuego, porque esa es el arma del diablo, los templos de piedra. Despierta, abra los ojos, pero los ojos espirituales, ¿no? Y el oído espiritual. ¿Qué dice el versículo 27? Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga, más que estas cosas necesarias. ¿Qué significa eso? Que el que está en el Señor es libre y está apartado y consagrado para el Señor, y el que anda en ese templo de piedra inmundo, en el sistema de este mundo impío que es la bestia, pues está en esclavitud. Ellos no tienen el Espíritu Santo. Los que tienen el Espíritu Santo son todos aquellos que se salieron del mundo, escucharon la voz del Señor y comienzan a hacer la voluntad del Señor, que es la purificación del templo, que es el cuerpo. Por eso ustedes no entienden la verdad, el que está en el templo de piedra, porque ustedes piensan que tienen que ir al templo supuestamente a pues hacer las cosas. Ay, no, el templo de piedra, ahí, aquí es donde el Señor habita. No, allá no habita nadie. Allá habitan, es el demonio, los demonios. Son comederos energéticos. Los templos de piedra son comederos energéticos. ¿Qué dice el versículo 29? Que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de agao y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardaréis, bien haréis, pasadlo bien. ¿Qué significa eso? Que el que está en santidad y en comunión con el Señor, apartado y consagrado, no está en el sistema de este mundo impío, en esos templos de piedra, ese va a aplicarlo. Porque nosotros los santos no podemos tomar sangre o hacer morcillas con sangre y comerla. No, eso no podemos hacerlo. Pero el mundo, allá en los templos de piedra, sí le gusta mucho lo que es la morcilla, cosas así de sangre. Esa no es la verdad. Todo eso hace parte del anatema. Por eso nosotros somos libres. ¿Libres cómo? Que nosotros no hacemos las cosas del mundo. Aquí el que gobierna en nuestra vida es el Señor Jesucristo, porque otro día tenemos el Espíritu Santo y ya nosotros hacemos obras buenas y agradables en el Espíritu. Los frutos del Espíritu, que son amor, fe, gozo, paz, bondad, benignidad, paciencia, perseverancia, dominio propio, mansedumbre. Esos son los frutos de justicia. Nosotros ya no hacemos las cosas de este mundo, por eso nosotros somos santos, los que están apartados y consagrados para el Señor. Pero los templos de piedra, esos no son ningunos santos. Al contrario, esos son los templos y las iglesias del diablo, porque el diablo es la cabeza de esos templos de piedra. En cambio nosotros que estamos apartados y consagrados, ¿quién es nuestra cabeza? El Señor Jesucristo, y el cuerpo del Señor Jesucristo y su iglesia verdadera, los que están apartados y consagrados para el Señor. Amén.
Por eso es importante, amado hermano, y los que están mirando este video, por la misericordia del Señor, está diciendo a ellos que están en esos lugares, porque todos no se van a salvar, son todos aquellos que escuchan la voz del Señor Jesucristo, que se salgan del mundo, porque está escrito. Mire, está escrito en el libro de Santiago capítulo 4, versículo 4, y también está escrito en Primera de Juan capítulo 2. Voy a leer aquí un momentico. El libro Primera de Juan capítulo 2, donde dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, las vanaglorias de la vida, ¿no vio? Esos son los deseos de la carne, que el que está cometiendo esos pecados está condenado. Así está en el templo de piedra. Porque nosotros tenemos que limpiar en nuestro corazón. El templo y el corazón. Tenemos que ser circuncidados en el espíritu a través del Espíritu Santo, que es el ADN de Dios. Y esa persona que ya tenga el Espíritu Santo en su vida, pues ya el Señor le da el poder y la fuerza de hacer su santa voluntad. Porque sin santidad nadie verá al Señor, y el que persevera hasta el fin, ese será salvo, dice la palabra del Señor. Y dice aquí en Primera de Juan capítulo 2 versículo 16: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces los templos de piedra en el sistema de este mundo es del mundo. Allá no está el Señor, allá lo que hay es demonios. Allá está el mismo diablo detrás de esos pseudopastores, profetas, de los que hablan de esas falsas doctrinas. Todos los que están asentados ahí, todos son del diablo. Esa es la verdad. Y dice: y el que pasa, y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, el que está haciendo la voluntad del Señor Jesucristo, que es apartado y consagrado, ¿sí?, en su casa, estudiando la palabra, santificándose, pidiéndole al Señor misericordia que entre en esa persona, aquí en el corazón, ese va a ser salvo, porque eso se llama sellado. Y eso no entiende el mundo. Por eso este video es para aquellos que son de Dios, pero andan todavía ahí. Que salgan del mundo, que vengan a los pies del Señor Jesucristo, porque ya el tiempo está cerca. Todo el mundo dice: ah, sí, ya viene. Sí, Él ya está a unos metros, ya para que venga, porque ya estamos en el fin del mundo, el fin de la raza humana. Es más, vuelvo y repito, todos esos templos de piedra ya están marcados por la bestia, y ni siquiera no entienden porque no tienen el Espíritu Santo. Todo aquel que tenga el Espíritu Santo, el Señor se lo muestra a través de la sabiduría oculta, los misterios de Dios, que es a través del Espíritu Santo. Entonces, por eso es importante que se salga del mundo, para que limpie sus vestiduras y se vaya para el desierto, a perfeccionarse cada día. Eso es lo importante, que tienes que entender que toca que salirse del mundo. Por eso los hermanos, ya la mayoría, ¿sí?, porque son 144,000, la iglesia de Filadelfia y los 144,000, pues esa es la verdadera iglesia del Señor Jesucristo. Pero los que están allá en los templos de piedra, esa no es la verdad. Vuelvo y repito, esos son del diablo, son de Lucifer, que Dios lo reprenda. Porque esto es una guerra, como dice Mateo 24. Habrá guerras entre nación y nación, o nación contra nación, reino contra reino. Ese reino contra reino es el reino del Señor, nuestro Señor Jesucristo, y el otro reino es el reino de las tinieblas. Entonces, esta es la guerra que estamos peleando, para que las almas se salven. No somos nosotros, es el Señor, a través de su infinita misericordia, a través del Espíritu Santo. Es para que ustedes vean la verdad del Evangelio. Amén. Amén. Entonces, para que entendamos, hermanos, bueno, los hermanos ya entienden,
es todo aquel que anda en el mundo todavía. Por eso es que en el sistema de este mundo dicen, ¿vas a ir al culto? ¿Cuándo va a ir al culto? Ay, estuve en el culto. ¿Dónde estabas? No, estuve en el culto. Pues esa no es la verdad. Te engañaron, te tomaron el pelo. Porque la palabra culto significa adoración. Claro. Ay, estoy adorando al Señor en el templo de piedra. Pero eso no es la verdad. Porque etimológicamente la palabra culto significa de cultura. Significa de cultivar. O sea, esto es una cultura, costumbre de naciones del sistema de este mundo. Pero es que el verdadero cristiano no está en ningún culto. Es más, usted mira la Biblia, la palabra del Señor, es diferente. Usted va al Antiguo Testamento y hablan de culto, pero es adoración a demonios. Es más, usted va al Nuevo Testamento y aparece la palabra culto, pero como ya está manipulada la palabra del Señor, esa palabra no es culto para adorar al Señor, sino adoración en el templo del Señor. Entonces, en latín, la palabra culto significa cultus, que significa cultivo, pasando por formación o educación. ¿Qué quiere decir eso? Cultivar la mente. ¿Qué significa eso? Que allá en ese templo de piedra le están cultivando la mente con adoctrinamientos para que te condenes. Por lo que usted allá en el templo de piedra no sabe cuál es la verdad. Unos hablan doctrinas erróneas como, a ver, ¿cuándo es la venida del Señor? ¿Antes o después de la tribulación? Y todo el mundo allá en el templo de piedra dice, antes, porque no saben. No, que el anticristo, sí viene el anticristo, y no saben que el anticristo es todo aquel que no obedece al Señor y no reconoce al Padre y al Hijo. Esos son anticristos. Es más, eso es cultura, ¿no? Eso se llama culto, que lo están adoctrinando a ustedes para que crean la mentira del diablo y piensan que esa es la verdad. Pues el que está en el Señor tiene los sentidos ejercitados. Nosotros como pueblo del Señor, que son los dos testigos, los dos candelabros, los dos olivos, porque el mundo piensa que los dos testigos son, ¿cuál es? Moisés y Elías o Enoc, que van a venir allá a Medio Oriente y van, oh, mire, Moisés, Elías o Enoc, mire, ahí están. No, esa no es la verdad. Es el Espíritu del Señor que está hablando la verdad a las naciones con vara de hierro para que se arrepientan. Los que son del Señor, que se salgan del mundo. Entonces la palabra cultura es eso, cultivar la mente. Y también culto en el griego significa adoración a ídolos. No que ya están adorando a los ídolos. No, pero yo no adoro a ningún ídolo. Pero ella está adorando a su pseudopastor, a ese profeta falso, a ese que está enseñando esa doctrina errónea, adulterada. Es más, le hablan con lisonjas a esas personas y le enseñan mentiras y le dan una palmadita en el lomo diciendo que no, tranquilo, no pasa nada. Pues se están condenando porque esa no es la verdad. Entonces, la palabra también, culto en griego, significa que viene de ritos, viene de rendir culto a una deidad, una figura importante. ¿Y a quién adoran en el Vaticano? Al Papa Yuca. Ellos adoran a ellos y mire, imagínense que allá en Roma, ya ese llamado León, ya le dijeron al mundo que no es la Virgen María, sino es Jesucristo. ¿Ve? Ahí eso es lo que tenemos que entender, que la Iglesia Católica y todos los filigreses hablan de Dios y todo, pero colocan a la Virgen María, ¿no vio? Y ellos piensan que esa es el Dios, pues es la reina del cielo. Eso ya está escrito en la palabra del Señor. Así no importa que diga ese papa allá en el Vaticano, que el Señor Jesucristo es Dios, el que salvó, el que dio la vida por nosotros, pues de todas formas ellos están ahí y no entienden la verdad porque están en confusión, porque no tienen el Espíritu Santo. El que tenga oído, oiga lo que estoy hablando en este momento. Entonces, eso es el plan del enemigo, para que esas personas queden en confusión, porque otro ya estamos en Babilonia. Es el sistema de este mundo, como dice Apocalipsis 18.
Eso es lo que tenemos que entender, que todo eso es para traer confusiones, para que se pierdan, porque hay que salirnos del mundo. Amén. Amén. Entonces tenemos que entender eso, el que está allá en ese sistema de este mundo, en ese templo de piedra. Es más, yo quería hablar solamente, pues solamente unos 40 minutos, pero esto lo tuve que pues, hacer otra parte para que ustedes entiendan qué es el verdadero templo de Dios, porque el templo de piedra no es el templo de Dios. Entonces vamos a hacer otra parte para que entiendan. Entonces esta es la primera parte. Amén.